Buenos días. Mi nombre es Rosa María, soy una mujer mexicana de más de 70 años, y durante toda mi vida me consideré una esposa fiel, una mujer sencilla y de buen corazón. Hoy voy a contar una historia que me acompañó durante 60 años sin que yo lo supiera. Es una verdad que me cayó encima cuando ya no tenía fuerzas para huir. Hay secretos que no se deben guardar tanto tiempo, créanme. Antes de empezar, me gustaría pedirles un favor. Si alguna vez confiaste tu vida a alguien, si alguna vez amaste sin cuestionar, si alguna vez pensaste que conocías bien a la persona que dormía a tu lado, regálenme un like y suscríbanse al canal para apoyar estas historias que casi nadie se atreve a contar. Me haría muchísima ilusión leer en los comentarios desde qué parte del mundo me están escuchando. Nací en un pueblito de Michoacán, en el año de 1950. Mi familia era humilde, muy humilde. Mi padre trabajaba en el campo y mi madre hacía tortillas para vender. Éramos 7 hermanos y yo era la cuarta. Crecí viendo cómo mi madre se levantaba antes del amanecer, cómo sus manos se agrietan de tanto trabajar la masa, cómo nunca se quejaba aunque sus ojos estuvieran cansados. Así aprendí yo lo que significaba ser mujer en aquellos tiempos. Me casé joven, tenía apenas 19 años cuando conocí a Manuel. Él era un hombre de 26, ya establecido, con un trabajo en la ciudad. Había llegado al pueblo a visitar a unos familiares y nos conocimos en la misa del domingo. Era alto, moreno, de manos fuertes y mirada seria. No era de muchas palabras, pero eso en ese entonces se veía bien. Un hombre callado era un hombre responsable, decía mi madre. El noviazgo duró apenas 6 meses. En aquellos tiempos no era como ahora, que los jóvenes se conocen durante años. No, señor. Nos veíamos los domingos después de misa, siempre con mi madre o alguna de mis hermanas de chaperona. Manuel me llevaba flores silvestres que recogía del camino y me hablaba de sus planes. Decía que tenía un trabajo estable en una fábrica textil en la ciudad, que tenía una casita modesta pero digna, que quería formar una familia. Yo lo escuchaba y sentía mariposas en el estómago. Era la oportunidad de salir del pueblo, de tener mi propio hogar, de ser alguien. Mis amigas me envidiaban. «¡Qué suerte tienes, Rosa María!», me decían. «Te vas a casar con un hombre de ciudad, con trabajo fijo». Y yo me sentía afortunada, bendecida por Dios. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. Mi vestido era prestado, de una prima que se había casado el año anterior. Mi madre lloró toda la ceremonia. Yo pensé que era de felicidad, pero ahora que lo recuerdo, había algo más en sus lágrimas. Tal vez presentía algo que yo, en mi juventud e inocencia, no podía ver. Después de la boda, nos fuimos a vivir a la ciudad. La casa era pequeña, como Manuel había dicho. 2 habitaciones, una cocina chiquita, un baño que compartíamos con los vecinos del patio. Pero para mí era un palacio. Era mío, nuestro. Empecé a limpiar, a cocinar, a hacer de esa casa un hogar. Manuel salía temprano a trabajar y regresaba tarde. Yo pasaba el día sola, limpiando, cocinando, esperando. Los primeros meses fueron diferentes. No eran como yo había imaginado. Manuel era distante, frío incluso. Hablábamos poco. En las noches, cumplía con sus deberes de esposo, pero sin cariño, sin ternura. Era mecánico, rápido, silencioso. Yo pensaba que así eran las cosas, que el matrimonio era eso, silencio, rutina, obligaciones. Nadie me había preparado para otra cosa. Al año de casados nació mi primera hija, Lupita. Fue el momento más feliz de mi vida hasta entonces. Cuando la tuve en mis brazos por primera vez, sentí que todo tenía sentido. Manuel se puso contento, aunque no lo demostraba mucho. Trajo flores al hospital y dijo que era bonita, que tenía mi nariz. Fueron de las pocas palabras dulces que escuché de él en todos esos años. Luego vinieron más hijos. Cada 2 años, más o menos. Lupita, después Jorge, luego María Elena, y finalmente el más chiquito, Roberto. 4 hijos en 10 años. Mi vida se convirtió en un ciclo interminable de pañales, biberones, llanto, escuela, comida, ropa que lavar. Manuel seguía trabajando, saliendo temprano, regresando tarde. Cada vez más tarde. Yo me dedicaba completamente a los niños. No tenía tiempo de pensar en nada más. Las facturas se pagaban, siempre había comida en la mesa,
Los niños estaban limpios y bien portados. Manuel cumplía con su parte, yo cumplía con la mía. Así nos enseñaron, a no preguntar demasiado, a agradecer lo que teníamos, a no buscar más allá de nuestras obligaciones. Pero había cosas raras. Cosas que ahora, tantos años después, cobran sentido. Manuel viajaba mucho por trabajo, o eso decía. Se iba jueves y viernes, a veces hasta el lunes. Capacitaciones, decía. Reuniones con proveedores. El jefe necesita que vaya a supervisar una entrega. Yo nunca cuestioné. Una buena esposa no cuestiona a su marido. Había llamadas telefónicas que cortaba cuando yo entraba a la habitación. Cartas que guardaba bajo llave en un cajón de su escritorio. Gastos que no cuadraban con su sueldo, pero tampoco faltaba nada en casa, así que yo no preguntaba. A veces llegaba oliendo diferente, a un perfume que no era el mío, pero yo pensaba que tal vez había estado en alguna tienda o que alguna compañera de trabajo lo había saludado de beso. Nunca sospeché nada malo. Los años pasaron así. Los niños crecieron, fueron a la escuela, luego a la secundaria, a la preparatoria. Lupita se hizo maestra, Jorge se fue a trabajar a Estados Unidos, María Elena se casó joven igual que yo, y Roberto estudió contabilidad. Manuel y yo envejecimos juntos, o eso creía yo. Compartíamos la misma casa, la misma cama, la misma mesa. Pero éramos dos extraños viviendo vidas paralelas. Después de 60 años de matrimonio, descubrí que nunca conocí al hombre con el que compartí mi vida. Viví 6 décadas al lado de un desconocido y no lo supe hasta que fue demasiado tarde. Cuando los hijos se fueron de la casa, quedamos solos Manuel y yo. La casa se sintió enorme de repente, vacía, llena de ecos. Yo esperaba que tal vez en esa etapa podríamos acercarnos, conocernos mejor, disfrutar de nuestra vejez juntos. Pero no fue así. El silencio se hizo más profundo. Cada uno tenía su rutina. Yo mis telenovelas, mis amigas del grupo de oración, mis nietos cuando venían de visita. Él su periódico, sus caminatas que decía que eran por el doctor, sus salidas misteriosas que ya ni explicaba. Cumplimos 50 años de casados. Los hijos nos hicieron una fiesta. Hubo pastel, mariachi, mucha gente. Todos brindaban por nosotros, por nuestro amor duradero, por ser un ejemplo de matrimonio. Yo sonreía, pero por dentro me sentía vacía. ¿Amor? ¿Cuál amor? Había respeto, sí. Había costumbre, rutina, compañerismo quizás. Pero amor, de eso hacía mucho que no sabía nada. Manuel cumplió 75 años. Yo tenía 73. Notaba que él estaba más cansado, que subir las escaleras le costaba trabajo, que tosía mucho. Es la edad, decía. Todos nos ponemos viejos. Pero yo lo veía cada vez más delgado, más pálido. Le insistí que fuera al doctor. Se resistió durante meses hasta que un día colapsó en el baño. Lo llevé de urgencias al hospital. Los médicos hicieron estudios, análisis, radiografías. Yo esperaba en la sala con el corazón en la mano, rezando el rosario una y otra vez. Lupita vino a acompañarme. Jorge llamó desde Estados Unidos. María Elena llegó llorando. Roberto vino directo del trabajo. El diagnóstico fue como un balde de agua fría. Cáncer de pulmón avanzado. Metástasis en varios órganos. Los médicos dijeron que no había nada que hacer, que eran tal vez 6 meses, 1 año si teníamos suerte. Que lo único que podían ofrecer era hacerlo lo más cómodo posible. Cuando los médicos dijeron que no había nada que hacer, pensé que lo peor sería perderlo. Pero lo que vino después fue mucho más doloroso que su muerte. Manuel quedó internado esa primera semana. Yo dormía en un sillón junto a su cama. Los niños se turnaban para visitarlo. Él estaba callado, más callado que nunca. Miraba por la ventana durante horas. A veces lo sorprendía con lágrimas en los ojos, pero cuando le preguntaba qué le pasaba, solo negaba con la cabeza. Una tarde, estábamos solos. Era martes, los niños trabajaban y vendrían más tarde. Manuel me tomó la mano. Fue tan inesperado que me asusté. No era un hombre de gestos cariñosos. Me miró con esos ojos cansados, oscuros, llenos de algo que no supe identificar en ese momento. Ahora sé que era culpa. Rosa María, me dijo con voz ronca. Necesito decirte algo.
Mi corazón empezó a latir rápido. Pensé que me iba a decir que estaba asustado, que no quería morir, que me amaba. Qué ingenua fui. Hay cosas que debí haberte dicho hace mucho tiempo, continuó. Cosas que guardé porque pensé que era lo mejor. Pero ahora que me queda poco tiempo, no puedo irme sin que sepas la verdad. ¿Qué verdad, Manuel?, le pregunté con un nudo en la garganta. Él cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla arrugada. En mi casa, en el closet del cuarto, en la caja de zapatos café que está hasta arriba, hay cartas. Y documentos. Necesito que los leas cuando yo ya no esté. ¿Por qué no me dices ahora?, le supliqué. Porque soy un cobarde, respondió. Porque no tengo el valor de ver tu cara cuando te enteres. Perdóname, Rosa María. Por favor, perdóname. Empezó a toser violentamente. Llamé a la enfermera. Le pusieron oxígeno. Yo me quedé ahí, temblando, sin entender qué acababa de pasar. ¿Qué había en esas cartas? ¿Qué secreto era tan terrible que no podía decírmelo a la cara? Los siguientes días fueron una agonía. Yo quería ir a casa, buscar esa caja, leer lo que fuera que Manuel ocultaba. Pero no podía dejarlo solo. Los niños notaban mi angustia. ¿Estás bien, mamá?, me preguntaba Lupita. Solo cansada, mija, le respondía. ¿Cómo explicarles que su padre me había dicho que había un secreto, algo que cambiaría todo? Manuel empeoró rápidamente. En 2 semanas pasó de poder caminar con ayuda a estar postrado en la cama. El dolor era intenso. Le daban morfina. Pasaba la mayor parte del tiempo dormido o en un estado de semiconsciencia. Yo me sentaba junto a él, sosteniendo su mano, mirando ese rostro que había visto durante 60 años pero que ahora me parecía el de un extraño. ¿Tú habrías sospechado algo? ¿Habrías notado las señales que yo, en mi ingenuidad o en mi miedo, preferí ignorar? Una madrugada, Manuel despertó más lúcido de lo que había estado en días. Era ya la 3ª semana en el hospital. Yo dormitaba en el sillón. Sentí su mano apretando la mía. Rosa María, susurró. Me levanté de inmediato. ¿Qué necesitas? ¿Te duele algo? ¿Llamó a la enfermera? No, dijo. Solo quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Todo lo que hice, pensé que era lo correcto en ese momento. Pero me equivoqué. Me equivoqué tanto. Manuel, por favor, dime qué pasa. Me estás asustando. Lee las cartas, fue todo lo que dijo. Y trata de entender. Por favor, trata de entender. Volvió a quedarse dormido. Yo me quedé despierta el resto de la noche, con un miedo terrible creciendo en mi pecho. Manuel murió 3 días después, un domingo por la mañana. Yo estaba sola con él. Los niños habían ido a desayunar. Él abrió los ojos, me miró, intentó decir algo pero no pudo. Apretó mi mano con la poca fuerza que le quedaba, y luego, nada. Se fue. Así, en silencio, como había vivido. El funeral fue grande. Manuel tenía muchos conocidos, compañeros de trabajo, vecinos. Todos decían que era un buen hombre, trabajador, responsable. Yo recibía los pésames como un autómata. Lo siento mucho, señora Rosa. Fue un gran hombre. Está en un mejor lugar ahora. Yo asentía, agradecía, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba en esa caja de zapatos café, en esas cartas que me esperaban. Pasaron los 9 días, las misas, las visitas de condolencias. Los niños querían que me quedara con alguno de ellos, que no estuviera sola. Pero yo insistí en quedarme en mi casa. Necesitaba estar sola. Necesitaba saber la verdad. La noche después de que todos se fueron, subí al cuarto. El closet de Manuel olía a él, a esa loción que usaba, a madera vieja. Busqué entre los zapatos hasta que encontré la caja café. Estaba polvosa, como si llevara años ahí arriba sin que nadie la tocara. Me senté en la cama donde habíamos dormido durante décadas, y abrí la caja. Lo que voy a contar ahora hizo que mi mundo se rompiera en pedazos. Adentro había cartas, muchas cartas, atadas con listones de diferentes colores. Había fotografías, documentos oficiales, recortes de periódico. Todo estaba organizado meticulosamente,
como si Manuel hubiera sabido que algún día alguien lo encontraría. Tomé el primer paquete de cartas. Estaban atadas con un listón rosa. Saqué la primera. La letra era femenina, delicada. Empezaba: mi querido Manuel. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Seguí leyendo. Mi querido Manuel, los niños preguntan cuándo vas a volver. Les digo que papá está trabajando mucho, que pronto vendrá a visitarnos. Pero la verdad es que yo también te extraño. Esta casa se siente vacía sin ti. Anoche, la pequeña Ana lloraba por ti. Quería que le contaras un cuento antes de dormir. Tuve que inventarle que estabas de viaje, pero que pronto volverías. Por favor, mi amor, ven pronto. Te necesitamos. Tu esposa que te ama, Patricia. Leí la carta 2, 3, 4 veces. No podía ser. Tenía que ser un error, una confusión. Pero decía claramente: tu esposa que te ama, Patricia. Con manos temblorosas, tomé otra carta del mismo paquete. Era más reciente, la fecha decía 1985. Manuel, ya pasaron 2 semanas desde tu última visita. Los gastos de la escuela de los niños ya vencieron. Ana necesita zapatos nuevos y Pedro dice que necesita libros para la secundaria. Sé que también tienes responsabilidades allá, pero por favor, no nos olvides. Somos tu familia también. Patricia. También tienes responsabilidades allá. Somos tu familia también. Las palabras danzaban frente a mis ojos. No podía ser real. No podía estar pasando esto. Tomé las fotografías. Había una de Manuel joven, más joven que cuando yo lo conocí, abrazando a una mujer morena, bonita, sonriente. Ambos vestidos de blanco. Ambos frente a una iglesia. Una foto de bodas. Había más fotos. Manuel con 2 niños, un niño y una niña. Manuel jugando con ellos en un parque. Manuel en una casa que no era la nuestra, sentado en una mesa con esa mujer y esos niños, como una familia. Como la familia que supuestamente tenía conmigo. Busqué entre los documentos. Encontré un acta de matrimonio. Manuel Rodríguez García con Patricia Alejandra Morales Vega. Fecha: 15 de agosto de 1968. 2 años antes de que él y yo nos casáramos. Había actas de nacimiento. Ana Patricia Rodríguez Morales, nacida en 1969. Pedro Manuel Rodríguez Morales, nacido en 1972. Los años en que yo estaba teniendo a Lupita y a Jorge. ¿Qué harías tú si descubrieras que toda tu vida fue una mentira? ¿Seguirías cuidándolo o te irías? Me quedé sentada en esa cama durante horas, con las cartas y las fotografías esparcidas a mi alrededor. Lloraba, pero no eran lágrimas normales. Era un llanto profundo, desgarrador, que salía desde lo más hondo de mi ser. Era el llanto de 60 años de engaños, de una vida construida sobre mentiras. Manuel había tenido otra familia, otra esposa, otros hijos. Todo este tiempo. 60 años compartiendo a un hombre sin saberlo. 60 años siendo la otra sin saberlo. Seguí leyendo las cartas. Había cientos. Abarcaban décadas. Al principio, las cartas de Patricia eran amorosas, llenas de esperanza, creyendo que Manuel algún día dejaría su trabajo en la ciudad y volvería con ella de tiempo completo. Pero con los años, el tono cambiaba. Se volvían más desesperadas, más tristes, más resignadas. En una carta de 1990, Patricia escribía: Manuel, he aceptado que nunca vas a dejar esa vida que tienes allá. No sé qué o quién te retiene, pero está claro que no somos suficientes para ti. Aún así, no puedo dejarte. Los niños te necesitan. Yo te necesito. Seguiré esperando tus visitas, tus llamadas, el dinero que mandas. Porque no me queda de otra. Porque te amo, aunque me odies por ello. Patricia. Y yo, en ese mismo año, estaba criando a mis hijos, cocinando para mi marido, esperando sus regresos de esos supuestos viajes de trabajo. Nunca sospeché. Nunca imaginé que mientras yo ponía su plato en la mesa, él tenía otra mesa, otro plato, otra mujer esperándolo. Las cartas más recientes eran desgarradoras. En una de 2005, Patricia escribía: Manuel, Ana se casó ayer. Fue una ceremonia hermosa. Ella preguntó por ti, quiso que la llevaras al altar.
Tuve que decirle que estabas enfermo, que no podías viajar. Me dolió mentirle, como me ha dolido mentirle toda su vida sobre quién eres realmente. Pedro ya ni pregunta por ti. Hace años que no lo visitas. Para él, ya no existes. A veces pienso que tiene razón. Patricia. Había recortes de periódico. Uno era de una nota social sobre la boda de Ana. Ahí estaba ella, bonita, sonriente, con un vestido blanco. El artículo mencionaba que la novia era hija de Patricia Morales, viuda. Viuda. Manuel seguía vivo, viviendo conmigo, pero para esa familia era un muerto, un fantasma que aparecía de vez en cuando con dinero y excusas. Encontré documentos bancarios. Manuel había estado mandando dinero a Patricia durante todos estos años. No era mucho, pero era constante. Ahora entendía por qué a veces el dinero era justo, por qué decía que había gastos extra, por qué no podíamos darnos ciertos lujos. Estaba manteniendo dos familias. Había también cartas que él había escrito pero nunca enviado. Borradores, tal vez. En una, decía: Patricia, perdóname por no tener el valor de decirte la verdad. Cuando nos casamos, era joven y tonto. Pensé que podía tener una vida contigo en el pueblo. Pero luego me ofrecieron trabajo en la ciudad y conocí a Rosa María. Me casé con ella sin decirte, sin divorciarme de ti. Pensé que podría manejar ambas vidas. Qué estúpido fui. Ahora estoy atrapado en una mentira que ha durado décadas y no sé cómo salir. En otra carta sin enviar, dirigida a mí, decía: Rosa María, si estás leyendo esto es porque ya me fui. Quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Te elegí por razones equivocadas, es verdad. Necesitaba una vida en la ciudad, una esposa que no supiera de mi pasado. Pero con el tiempo, te tomé cariño. Fuiste una buena esposa, mejor de la que merecía. Criaste a nuestros hijos con amor. Hiciste de nuestra casa un hogar. Y yo te pagué con mentiras. Perdóname. No espero que entiendas. Solo espero que algún día puedas perdonarme. Cariño. Me tomó cariño. Como a un perro, como a un mueble útil. No amor. Cariño. Pasé toda esa noche despierta, leyendo, llorando, tratando de entender. Al amanecer, llamé a Lupita. Mi voz debió sonar terrible porque de inmediato se alarmó. Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Necesito que vengas, le dije. Trae a tus hermanos. Necesito hablar con todos ustedes. Cuando llegaron, los senté en la sala. Les mostré las cartas, las fotos, los documentos. Vi cómo sus caras pasaban de la confusión a la incredulidad, de la incredulidad al horror. Jorge fue el primero en hablar. Esto tiene que ser un error. Papá no pudo haber hecho esto. Las fechas concuerdan, dijo Roberto, mirando los documentos con sus ojos de contador. Todo concuerda. Él estaba casado con esta mujer cuando se casó con mamá. Técnicamente, nuestros padres nunca estuvieron legalmente casados. María Elena lloraba. ¿Cómo pudo hacerle esto a mamá? ¿Cómo pudo hacernos esto a nosotros? Lupita me abrazaba. Mamá, lo siento tanto. No puedo imaginar cómo te sientes. Y la verdad es que ni yo misma sabía cómo me sentía. Era demasiado. 60 años de vida, borrados en una noche. Todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, sobre mi marido, sobre mi vida, era mentira. Los días siguientes fueron un borrón. Los niños querían buscar a esa otra familia, confrontarlos, exigir explicaciones. Pero yo no quería. ¿Qué iba a ganar con eso? Ellos también eran víctimas. Patricia había sido engañada igual que yo. Sus hijos habían crecido con un padre a medias, igual que los míos. Investigamos un poco. Resultó que Patricia había muerto 3 años atrás, de diabetes. Eso explicaba por qué las cartas se habían detenido. Ana vivía en Monterrey, estaba casada, tenía 2 hijos. Pedro vivía en el mismo pueblo donde Manuel y Patricia se habían casado, trabajaba en un taller mecánico, nunca se había casado. Lupita contactó a Ana a través de las redes sociales. Fue una conversación difícil, dolorosa. Ana no sabía que su padre había tenido otra familia. Para ella, Manuel era un hombre que había abandonado a su madre cuando ella era niña, que aparecía de vez en cuando con dinero y promesas vacías, que finalmente dejó de aparecer del todo.
Mi madre nos decía que él tenía que trabajar lejos, nos contó Ana por teléfono, con voz quebrada. Que por eso no podía estar con nosotros. Nunca nos dijo que estaba casado con otra mujer, que tenía otros hijos. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo mentirle a todo mundo? No teníamos respuestas para ella. No las teníamos para nosotros mismos. Pedro no quiso hablar con nosotros. Ana dijo que él había quedado muy resentido con Manuel, que había sufrido mucho por su ausencia, que se había vuelto un hombre amargado. Es mejor dejarlo en paz, nos aconsejó. Yo pasaba los días como un zombi. No dormía, apenas comía. Repasaba cada momento de mi vida con Manuel, buscando señales que debía haber visto. Los viajes constantes. Las llamadas misteriosas. Los fines de semana que pasaba con compañeros de trabajo. Las veces que olvidaba mi cumpleaños o nuestro aniversario, pero siempre se acordaba de mandar dinero a la familia en el pueblo. ¿Habría sido mejor no saberlo? Esa pregunta me atormentaba día y noche. Podría haber vivido el resto de mis días creyendo que tuve un matrimonio normal, que mi esposo fue un hombre trabajador y responsable. Podría haber muerto en paz, sin saber la verdad. Pero ahora lo sabía. Y no podía dejar de darle vueltas en la cabeza. Mis amigas del grupo de oración trataban de consolarme. El Señor tiene sus razones, decían. Manuel está pagando por sus pecados. Tú fuiste una buena esposa, eso es lo que importa. Pero sus palabras sonaban huecas. ¿Cómo podía Dios permitir que una mujer viviera 60 años en el engaño? ¿Qué clase de prueba era esa? Una tarde, 6 meses después de la muerte de Manuel, Ana vino a visitarme. Fue extraño abrirle la puerta y ver en ella rasgos de Manuel. Tenía sus ojos, su nariz. Era mi hermanastra, técnicamente. Nuestros hijos eran medio hermanos. Nos sentamos en la sala con café y pan dulce. Al principio no sabíamos qué decirnos. Luego, poco a poco, empezamos a hablar. Mi madre sufrió mucho, me dijo Ana. Toda su vida esperó que él volviera de verdad, que dejara ese trabajo en la ciudad y regresara con nosotros. Murió esperando. Yo también esperé, le dije. Esperé que algún día me mirara con amor. Que me hablara, que me conociera de verdad. Que fuéramos una pareja, no solo dos personas viviendo bajo el mismo techo. Yo también morí esperando, solo que seguí respirando. Nos miramos y entendimos. Ambas habíamos sido engañadas. Ambas habíamos amado al mismo hombre. Ambas habíamos sufrido por él. ¿Alguna vez te preguntaste por qué era tan distante?, me preguntó Ana. Todo el tiempo, admití. Pero pensé que así eran los hombres. Mi padre era igual. Callado, distante, proveyendo pero nunca presente emocionalmente. Pensé que el matrimonio era eso. Mi madre decía lo mismo, suspiró Ana. Que las mujeres de nuestra generación aprendimos a conformarnos con las migajas. Tenía razón. Nos enseñaron a agradecer, a no pedir mucho, a ser buenas esposas sin importar qué. Y ahí estábamos, dos mujeres de diferentes generaciones, destruidas por el mismo hombre. Ana sacó una foto de su bolsa. Era de Patricia, joven, hermosa, sonriente. Se parecía un poco a mí, curiosamente. Morena, delgada, con ojos grandes y tristes. Ella nunca se volvió a casar, me dijo. Decía que estaba casada ante Dios, que no podía estar con otro hombre. Murió sola, esperándolo. Yo tampoco me volvería a casar. No porque creyera que seguía casada con Manuel, sino porque ya no confiaba. ¿Cómo volver a confiar en alguien después de esto? Ana y yo nos seguimos viendo de vez en cuando. Nuestros hijos se conocieron, aunque fue incómodo al principio. Jorge y Pedro eventualmente hablaron por teléfono, aunque la conversación fue tensa. María Elena y Ana se llevaron mejor, tal vez porque ambas entendían lo que era ser la hija de un padre ausente. Pero la familia estaba rota. No había forma de pegar los pedazos. Manuel nos había dejado un legado de mentiras, dolor y confusión que nos acompañaría para siempre. Pasaron los meses y yo seguía buscando respuestas en esas cartas. Las leía una y otra vez, tratando de entender. Había una en particular, escrita por Patricia en 1975, que me partió el corazón de una manera especial. Manuel, hoy es el cumpleaños de Pedro.
Cumple 3 años. Te esperó todo el día. Cada vez que escuchaba un carro en la calle, corría a la ventana gritando, «Papá, papá». Tuve que acostar a un niño llorando porque su padre no vino a su fiesta. Le compré un pastelito pequeño con mis propinas de lavar ropa ajena. Ana ayudó a decorar con papeles de colores. Los vecinos nos regalaron dulces. Pero lo único que Pedro quería era a su papá. ¿Sabes lo que me preguntó antes de dormir? Me preguntó si había hecho algo malo, si por eso tú no venías. Le tuve que mentir, decirle que papá lo amaba mucho pero que el trabajo no te dejaba venir. Tenía 3 años, Manuel. 3 años y ya se culpaba por tu ausencia. ¿Cómo voy a explicarle cuando crezca que su padre simplemente eligió no estar con nosotros? Tu esposa, Patricia. Mientras leía eso, yo recordaba ese mismo año. 1975. Yo también tenía un hijo de 3 años, Jorge. Y Manuel sí estuvo en su cumpleaños. Llegó con un pastel grande de la mejor panadería, con un carrito de juguete. Jorge estaba feliz. Yo pensé que Manuel era un buen padre. Pero ese mismo día, a unas horas de distancia, Pedro lloraba porque su padre no llegó. 2 niños de 3 años. 2 cumpleaños. Un solo padre que eligió estar solo en uno de ellos. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Cómo procesas algo así? Encontré un diario entre las cosas de Manuel. No sabía que escribía uno. Estaba escondido en el mismo cajón donde guardaba la caja de zapatos. Empezaba en 1968, el año que se casó con Patricia. Las primeras entradas hablaban de su vida en el pueblo, de cómo había conocido a Patricia en una feria, de cómo se enamoró de ella, de la boda sencilla que tuvieron. Parecía genuinamente feliz. Luego, en 1969, escribía, me ofrecieron un trabajo en la ciudad. Es una oportunidad que no puedo dejar pasar. El sueldo es el doble de lo que gano aquí. Podríamos tener una vida mejor, Patricia y yo, y la bebé que viene en camino. Pero el trabajo requiere que viva allá de lunes a viernes. Patricia no quiere dejar el pueblo, dice que su familia está aquí, que los niños deben crecer cerca de sus abuelos. No sé qué hacer. Más adelante, me instalé en la ciudad. Vuelvo al pueblo los fines de semana. Es difícil estar lejos de Patricia y de Ana. Pero el dinero es bueno. Estamos ahorrando. Algún día podré poner un negocio y volver al pueblo para siempre. Y luego, en 1970, conocí a una mujer. Se llama Rosa María. Vino del campo a buscar trabajo en la ciudad. Es dulce, inocente, trabajadora. Me recuerda a Patricia cuando era joven. Hemos hablado algunas veces. No sé por qué, pero cuando estoy con ella me siento ligero, libre. No tengo que cargar con la culpa de estar lejos de mi familia. Ella no sabe nada de mi vida anterior. Con ella puedo ser alguien nuevo. Yo era esa mujer. Yo era el escape, la fantasía, la vida nueva que él quería construir lejos de sus responsabilidades. Seguí leyendo, aunque cada palabra me dolía como un puñal. Rosa María aceptó casarse conmigo. Dios me perdone, pero no le dije que ya estoy casado. No le dije que tengo una hija. Le inventé una vida completa. Le dije que soy soltero, que mi familia está lejos, que no nos llevamos bien. Ella me creyó. ¿Por qué es tan fácil mentir cuando la persona quiere creerte? Me casé con Rosa María hoy. Fue una ceremonia pequeña en su pueblo. Su familia es humilde, buena gente. Me aceptaron sin hacer muchas preguntas. Patricia piensa que estoy en una capacitación de trabajo de una semana. La semana que viene volveré al pueblo como si nada hubiera pasado. Estoy viviendo una mentira, pero no sé cómo detenerla. Es como una bola de nieve rodando montaña abajo, cada vez más grande, imposible de detener. Rosa María está embarazada. Patricia también está embarazada de nuevo. Voy a tener 2 bebés, con 2 mujeres diferentes, en 2 lugares diferentes. ¿Qué clase de hombre soy? A veces me miro al espejo y no me reconozco. Pero ya es muy tarde para dar marcha atrás. Si le digo la verdad a cualquiera de las 2, mi vida se derrumbará. Así que sigo mintiendo, sigo fingiendo, sigo siendo 2 personas diferentes. Las entradas continuaban año tras año. Manuel documentaba meticulosamente su doble vida. Los malabarismos que tenía que hacer con el dinero.
Las excusas que inventaba. Las mentiras que tenía que recordar para no contradecirse. Las veces que casi lo descubrían. El estrés constante de mantener dos identidades. En una entrada de 1982, escribía: Hoy Pedro me preguntó por qué nunca puedo quedarme más tiempo. Le dije que el trabajo es muy importante. Pero la verdad es que tengo que volver con mi otra familia. Con Rosa María y los niños que ni siquiera saben que Pedro existe. A veces quisiera poder partir el tiempo en dos, estar en ambos lugares a la vez. Pero no puedo. Así que elijo, y alguien siempre sale lastimado. Generalmente Pedro y Ana. Rosa María tiene lo que ellos no, mi presencia diaria. Pero Patricia tiene lo que Rosa María no, mi primer amor. No sé cuál de las dos es más desafortunada. Otra entrada de 1995. Lupita se graduó hoy de la universidad. Fue la primera de la familia en hacerlo. Rosa María lloró de felicidad. Yo también estaba orgulloso, pero no podía dejar de pensar en Ana, que tuvo que dejar la escuela a los 15 para ayudar a su madre. Patricia no me lo ha dicho directamente, pero sé que el dinero que les mando no alcanza. Mientras mis hijos aquí tienen educación, ropa nueva, vacaciones ocasionales, mis hijos allá apenas sobreviven. La culpa me está matando, pero sigo sin tener el valor de arreglar este desastre que yo mismo creé. Y una de 2008, Rosa María cumplió 60 años hoy. Llevamos casi 40 años juntos. Nunca le he dicho que la amo, porque no estoy seguro de qué significa ese amor. La respeto, la aprecio, agradezco todo lo que ha hecho por mí y por nuestros hijos. ¿Es eso amor? Patricia dice que me ama en sus cartas. Pero yo la abandoné, aunque nunca oficialmente. ¿Se puede amar a dos mujeres a la vez? ¿O lo que siento por ambas es solo culpa disfrazada de afecto? Cerré el diario con manos temblorosas. Manuel había documentado todo. Cada mentira, cada engaño, cada momento de culpa. Y aún así, nunca tuvo el valor de decir la verdad. Eligió cargar con esa culpa hasta la tumba, dejándonos a todos con las consecuencias. Mis hijos querían quemar las cartas, el diario, todas las evidencias de la traición de su padre. No merece que guardes nada de él, decía Jorge con rabia. Pero yo no podía. Eran la única verdad que tenía después de 60 años de mentiras. Eran prueba de que no había imaginado nada, de que mi matrimonio realmente había sido una farsa. Comencé a ir a terapia. Mi psicóloga, una mujer joven que podría haber sido mi nieta, me hacía preguntas difíciles. ¿Alguna vez amó a Manuel? Lo pensé mucho antes de responder. No sé si fue amor. Era joven, quería salir de la pobreza, tener mi propia familia. Él era una oportunidad. Con el tiempo, le tomé cariño, como él a mí supongo. Nos acostumbramos el uno al otro. Pero amor, amor verdadero, no, creo que nunca lo tuve. ¿Se arrepiente de haberse casado con él? Esa pregunta fue más difícil. Mis hijos nacieron de ese matrimonio. ¿Cómo puedo arrepentirme de algo que me dio a mis hijos? Pero si pudiera volver atrás, sabiendo lo que sé ahora, tal vez hubiera elegido diferente. O tal vez no. Las mujeres de mi generación no teníamos muchas opciones. ¿Puede perdonarlo? Esa pregunta todavía no tenía respuesta. Los meses se convirtieron en un año. Luego 2. La vida seguía, aunque yo sentía que me había quedado congelada en esa noche cuando abrí la caja de zapatos. Ana seguía visitándome de vez en cuando. Desarrollamos una extraña amistad, unidas por el dolor que nos había causado el mismo hombre. Sus hijos, mis nietos técnicamente, me llamaban abuela. Era raro pero también reconfortante. Al menos algo bueno había salido de todo esto. Pedro finalmente accedió a conocernos. Vino a la ciudad con Ana. Era un hombre callado, serio, con los ojos de Manuel pero llenos de una tristeza que reconocí de inmediato. Era la misma tristeza que había visto en Patricia en las fotos, la misma que probablemente yo cargaba ahora. Nos sentamos a tomar café. Pedro apenas hablaba. Finalmente, después de un largo silencio, dijo: no vine a buscar una familia. Ya es muy tarde para eso. Vine porque Ana me convenció de que necesitaba cerrar este capítulo. Así que aquí estoy, viendo la cara de la mujer por la que mi padre nos abandonó. Sus palabras me dolieron, pero entendía su rabia. Yo no sabía que tú existías, le dije suavemente.
Si hubiera sabido, si me hubiera dado cuenta. ¿Qué? Me interrumpió. ¿Se hubiera ido? ¿Nos hubiera escogido a nosotros? No, señora. Él eligió. Eligió quedarse con usted y con sus hijos. Nosotros fuimos el secreto sucio que escondía. Así que no me diga que usted también fue víctima. Usted tuvo lo que mi madre solo pudo soñar, un marido en casa todas las noches. Tenía razón en parte. Yo sí tuve a Manuel físicamente presente, aunque emocionalmente estuviera ausente. Patricia solo tuvo migajas. Pero ambas fuimos engañadas. Ambas vivimos en la mentira. Tienes razón en estar enojado, le dije. Tu padre hizo algo imperdonable. Pero yo pagué también, a mi manera. Viví 60 años con un fantasma. Un hombre que nunca estuvo realmente presente, que guardaba secretos, que tenía partes de su vida completamente cerradas para mí. Tal vez tú tuviste un padre ausente, pero yo tuve un esposo ausente. Diferentes tipos de abandono, pero ambos duelen. Pedro no dijo nada más. Se tomó su café y se fue. No volvió a visitarme. Ana me dijo después que había dicho que lo ayudaba un poco saber que yo tampoco había sido feliz, que Manuel no había elegido un paraíso sobre ellos, sino otra prisión diferente. Un día, limpiando el cuarto, encontré más cosas escondidas. Había una libreta pequeña donde Manuel llevaba registro de gastos. Una columna para casa-ciudad, otra para casa-pueblo. 50 pesos para los zapatos de Lupita, 30 para el uniforme de Ana. 100 pesos para la renta de nuestra casa, 80 para ayudar con la casa de Patricia. Todo meticulosamente anotado, balanceando 2 vidas con precisión de contador. Encontré también regalos que nunca me dio. Una pulsera de plata, todavía en su caja. Un pañuelo bordado. Una tarjeta de cumpleaños sin firma. ¿Habrían sido para Patricia? ¿Los compró y no tuvo valor de mandárselos? ¿O eran para mí y olvidó dármelos? Cada descubrimiento era una nueva puñalada. No terminaba nunca. Era como pelar una cebolla de mentiras, capa tras capa, llorando en cada una. Lupita me sugirió vender la casa, mudarme con ella. Este lugar tiene demasiados recuerdos malos, mamá, decía. Pero yo no podía. Era mi casa, la casa donde crié a mis hijos, donde viví mi vida, aunque fuera una vida basada en mentiras. Además, ¿a dónde iría? Ya era vieja. No podía empezar de nuevo. Las amigas del grupo de oración dejaron de invitarme. Cuando iba, sentía sus miradas de lástima, sus susurros. Pobre Rosa María, imagínate vivir 60 años sin saber la verdad. Yo siempre supe que Manuel era raro, demasiado callado. Seguro ella sabía algo y no quería aceptarlo. Los chismes me dolían más que el silencio de Manuel. Dejé de ir a la iglesia. ¿Cómo podía creer en un Dios que permitió este engaño? ¿Qué me hizo prometer ante su altar amor y fidelidad a un hombre que ya estaba casado? Mi matrimonio había sido un pecado desde el principio, aunque yo no lo supiera. ¿Eso me convertía en adúltera sin saberlo? ¿Mis hijos eran ilegítimos? Estas preguntas me atormentaban en las noches de insomnio, que eran muchas. Me la pasaba mirando el techo, repasando cada año, cada mes, cada día de mi matrimonio, buscando el momento exacto en que pude haberme dado cuenta. Pero no lo encontraba. Manuel había sido un mentiroso tan bueno que no dejó rastros, o yo había sido tan ingenua que no los vi. Una tarde de domingo, 2 años después de su muerte, fui al cementerio. Era la primera vez desde el funeral. Me paré frente a su tumba. La lápida decía, Manuel Rodríguez García. Esposo amado. Padre devoto. Descansa en paz. Esposo amado. ¿De cuál de las dos? Padre devoto. ¿De cuáles hijos? Descansa en paz. ¿Cómo podía descansar en paz después de lo que hizo? Me arrodillé frente a la tumba. No para rezar. Para hablarle. Manuel, empecé, con voz temblorosa. No sé si puedes escucharme, si existe algo después de la muerte, si estás en el cielo o en el infierno o en ningún lado. Pero necesito decirte esto. Respiré profundo. Te odio. Te odio por lo que me hiciste. Por robarme la oportunidad de tener un amor verdadero. Por usar mi vida para tu conveniencia. Por hacerme la otra mujer sin que yo lo supiera. Por cada mentira, cada engaño,
cada noche que dormí a tu lado sin saber quién eras realmente. Las lágrimas corrían por mi cara, pero seguí hablando. Pero también te odio a ti mismo, porque sé que sufriste. Leí tu diario. Sé que la culpa te comía vivo. Que viviste atrapado en una mentira que creció tanto que no pudiste escapar. Y eso me da pena por ti. Qué vida tan triste viviste, Manuel. Qué desperdicio. Me quedé ahí, llorando frente a su tumba, hasta que un velador se acercó para decirme que iban a cerrar el cementerio. Cuando llegué a casa esa noche, saqué todas las cartas, todas las fotos, el diario. Los puse sobre la mesa de la cocina. Lupita tenía razón. Era hora de dejarlos ir. Pero no los quemaría. Se los mandaría a Ana. Ella debería tenerlos. Patricia merecía que su historia fuera conocida, que su sufrimiento fuera reconocido. Y Ana merecía conocer la verdad completa sobre su padre, por dolorosa que fuera. Empaqué todo cuidadosamente en una caja. Le escribí una carta a Ana. Querida Ana, te mando estas cosas porque creo que te pertenecen más a ti que a mí. Son la evidencia de la vida de tu madre, de su amor, de su sufrimiento. Guárdalas, quémalas, haz lo que necesites hacer con ellas. Yo ya las leí suficientes veces. Ya me causaron todo el dolor que podían causar. Ahora es tu turno de decidir qué hacer con esta verdad. Con cariño, Rosa María. Mandé el paquete al día siguiente. Me sentí más ligera sin esas cosas en mi casa, aunque el dolor seguía ahí, pesado en mi pecho. Ana me llamó 2 semanas después, llorando. Leí todo, me dijo. Leí las cartas de mi madre, el diario de mi padre. No puedo creer que ella sufriera tanto. No puedo creer que la hiciera sufrir así, que nos hiciera sufrir a todos así. Lo sé, le dije. Pero ahora ya sabes la verdad. Y la verdad, aunque duela, es mejor que la mentira. ¿De verdad lo crees?, me preguntó. ¿De verdad crees que es mejor saber? Me quedé callada un momento. Luego respondí honestamente, no lo sé. Hay días que quisiera seguir en la ignorancia. Pero otros días pienso que merecía saber, que todas merecíamos saber. Que la verdad es un derecho, aunque duela. Pasaron 3 años desde la muerte de Manuel. Yo cumplí 76. Me desperté esa mañana y me di cuenta de que había dormido toda la noche sin pesadillas por primera vez en años. No soñé con cartas ni secretos ni mentiras. Solo dormí. Lupita vino a visitarme con mis nietos. Me cantaron las mañanitas. María Elena hizo mi pastel favorito, de 3 leches. Jorge llamó desde Estados Unidos. Roberto llegó con flores. Fue un día bonito, tranquilo. Esa noche, sola en mi casa, me miré al espejo. Vi a una mujer vieja, arrugada, cansada. Pero también vi a una mujer que había sobrevivido. Que había criado 4 hijos prácticamente sola, aunque creyera que tenía un compañero. Que había mantenido una casa, había trabajado cuando hacía falta, había sido fuerte cuando necesitó serlo. Sí, Manuel me engañó. Sí, desperdicié 60 años de mi vida con un mentiroso. Pero esos 60 años también fueron míos. Viví, amé a mis hijos, tuve momentos de felicidad, de risa, de satisfacción. No todo fue mentira. Mis hijos eran reales. Mis nietos eran reales. El amor que les tenía era real. Manuel no podía quitarme eso. Empecé a salir más. Volví al grupo de oración, ignorando los chismes. Me uní a un grupo de tejido en el centro comunitario. Hice amigas nuevas, mujeres de mi edad que también habían sobrevivido matrimonios difíciles, pérdidas, traiciones. No iguales a la mía, pero todas habíamos sufrido a nuestra manera. Una de ellas, Estela, me dijo un día mientras tejíamos: las mujeres de nuestra generación aprendimos a ser fuertes sin darnos cuenta. Nos enseñaron a ser sumisas, pero la vida nos obligó a ser guerreras. Y aquí estamos, sobreviviendo todavía. Tenía razón. Yo era más fuerte de lo que pensaba. Había sobrevivido a la peor traición imaginable y seguía aquí, respirando, viviendo, encontrando pequeños momentos de paz. Ana me invitó a pasar Navidad con ella y su familia en Monterrey. Fue extraño estar en su casa, ver fotos de Patricia en las paredes, escuchar historias sobre ella. Pero también fue sanador de alguna manera. Patricia ya no era solo la otra mujer, la rival.
Era una persona real que había sufrido, que había amado, que había hecho lo mejor que pudo con lo que tenía. Los nietos de Ana, mis bisnietos técnicamente, me llamaban bisabuela. Me mostraban sus juguetes, me abrazaban, me pedían que les contara cuentos. En sus ojos inocentes no había juicio, no había vergüenza por las circunstancias de nuestro parentesco. Solo había amor simple y puro. Lloré esa noche en el cuarto de huéspedes. Pero no eran lágrimas de tristeza, no completamente. Eran lágrimas de liberación, de aceptación, de entender que la vida es complicada, que las personas son imperfectas, que el amor viene en formas extrañas y dolorosas a veces. Volví a casa después de Año Nuevo. Lupita y sus hermanos notaron el cambio en mí. Te ves diferente, mamá, me dijo. Más tranquila. Y era cierto. Algo había cambiado. No había perdonado a Manuel, tal vez nunca lo haría completamente. Pero había dejado de dejar que su traición definiera mi vida. Había dejado de ser solo la esposa engañada. Era Rosa María, una mujer que había vivido 76 años, que había tenido una vida complicada y dolorosa pero también llena de momentos de alegría y amor. Empecé a escribir mi historia. No para publicarla ni compartirla, solo para mí. Para ordenar mis pensamientos, para procesar todo lo que había pasado. Escribía en las tardes, sentada en la mesa de la cocina con una taza de café. Escribía sobre mi niñez en el pueblo, sobre conocer a Manuel, sobre los primeros años de matrimonio. Escribía sobre criar a mis hijos, sobre los momentos difíciles y los felices. Escribía sobre descubrir la verdad, sobre el dolor, sobre la rabia. Y escribía sobre la sanación lenta y dolorosa que vino después. Un día, leyendo lo que había escrito, me di cuenta de algo. Mi historia no era solo sobre el engaño de Manuel. Era sobre mí. Sobre una niña pobre de Michoacán que se convirtió en una mujer fuerte. Sobre una madre que crió hijos buenos a pesar de todo. Sobre una mujer que sobrevivió a lo impensable y encontró la manera de seguir adelante. Esa era mi verdadera historia. Manuel era solo un capítulo, aunque fuera un capítulo muy largo y doloroso. Cumplí 78 años. Mis nietos me hicieron una fiesta sorpresa. Estaban todos ahí, los hijos de Lupita, de Jorge, de María Elena, de Roberto. Y también estaban los hijos de Ana, mis nietos del otro lado de la familia. Todos juntos, celebrándome. Roberto hizo un brindis. Por mamá, dijo, levantando su copa. La mujer más fuerte que conocemos. Nos enseñó que se puede sobrevivir a cualquier cosa, que se puede encontrar paz después de la tormenta. Te amamos, mamá. Todos brindaron. Yo lloraba, pero de felicidad esta vez. A pesar de todo, a pesar de las mentiras y el dolor, tenía esto. Tenía una familia que me amaba, hijos que me respetaban, nietos que me querían. Tenía una vida que, aunque no fue perfecta, fue mía. Esa noche, antes de dormir, pensé en Manuel. Ya no con rabia ni con dolor, sino con una especie de tristeza distante. ¡Qué vida tan desperdiciada!, pensé. Podría haber tenido una familia verdadera, un amor verdadero, una vida auténtica. En cambio, eligió la mentira, y la mentira lo consumió hasta que no quedó nada más que un hombre vacío y culpable. Yo, en cambio, había elegido la verdad, aunque llegó tarde. Había elegido enfrentar el dolor en lugar de esconderme de él. Y eso me había liberado. Ahora, con casi 80 años, puedo decir que he hecho las paces con mi pasado. No lo justifico, no lo perdono completamente, pero lo acepto. Fue parte de mi historia, pero no es toda mi historia. A las mujeres jóvenes que me escuchan, quiero decirles algo importante. No se conformen con las migajas. No acepten el silencio como algo normal en una relación. No ignoren las señales porque es más fácil no ver. Pregunten, cuestionen, exijan transparencia y honestidad. Y si descubren que han sido engañadas, sepan que pueden sobrevivir. Dolerá, sí. Habrá noches en las que crean que no pueden seguir. Pero pueden. Son más fuertes de lo que creen. A las mujeres de mi generación, las que tal vez vivieron situaciones similares, las que aguantaron porque así nos enseñaron, quiero decirles que no fue su culpa. Hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían. Y eso es suficiente. Y a Patricia, donde quiera que esté, quiero decirle, lo siento. Siento que compartiéramos al mismo hombre sin saberlo.
Siento que sufrieras tanto. Siento que nunca tuviste la vida que merecías. Tu amor fue real, tu dolor fue real, y mereces ser recordada no solo como la otra mujer, sino como Patricia, una mujer que amó profundamente y que fue traicionada terriblemente. Hace poco visité la tumba de Manuel de nuevo. Fue diferente esta vez. No fui a reclamar ni a llorar. Fui a despedirme de verdad. Manuel, le dije, finalmente puedo dejarte ir. Vas a ser parte de mi pasado, pero ya no vas a ser mi presente ni mi futuro. Criamos hijos juntos, eso es innegable. Pero nunca fuimos realmente pareja. Y está bien. He aceptado eso. Me quité el anillo de bodas que había usado durante 60 años. Lo miré un momento, ese círculo de oro que simbolizaba promesas rotas. Y lo dejé sobre su tumba. Caminé de regreso a casa con las manos desnudas, pero el corazón más ligero de lo que había estado en años. Esta es mi historia. Es dolorosa, es complicada, es imperfecta. Pero es mía. Y al compartirla hoy, espero que alguien en algún lugar entienda que no están solos en su dolor. Que el engaño, por profundo que sea, no tiene que definirte para siempre. Que puedes sobrevivir a lo impensable y encontrar paz del otro lado. No sé cuántos años me quedan. Podría ser 1, podrían ser 10. Pero sé que los viviré en la verdad. Sin secretos, sin mentiras, sin pretender que las cosas fueron diferentes de lo que fueron. Y tal vez, solo tal vez, eso es suficiente. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez amaste sin cuestionar, si alguna vez confiaste tu vida a alguien que no lo merecía, acompáñame suscribiéndote a este canal. Porque nunca es tarde para contar la verdad. Nunca es tarde para sanar. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Hay secretos que no se deben guardar tanto tiempo. Pero también hay verdades que, aunque lleguen tarde, nos pueden liberar. Esta fue mi verdad. Llegó 60 años tarde, pero finalmente me liberó. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este viaje doloroso pero necesario. Y recuerden, ustedes también son más fuertes de lo que creen. Ustedes también pueden sobrevivir. Ustedes también merecen la verdad, el amor verdadero, y la paz. Que Dios los bendiga. Y que nunca tengan que guardar un secreto como el que yo cargué, ni descubrir uno como el que yo descubrí. Hasta pronto, y gracias por estar aquí conmigo.